arrancamos, mis amigos. Estamos todos. Alistamos cinturones y nos preparamos para este gran viaje. Con toda. Yes. Ave María. Oscar, bienvenido, Pato. Vamos con toda, mi amigo. Aquí hay que ponerle la emoción. ¡Pulmasta! Quiero mirar cómo lo están viendo. ¿Cómo se oye? ¡Chapito! Creo que se está viendo bien. Así que nos fuimos. Bienvenido como siempre, mi amigo. Eso sí, el terror aguarda. Y terror del bueno. Y aquí esto arrancó. Ahí salió el anuncio justo. Tuc, 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 tuc. Yamid. Pero siempre eres más que bienvenido, mi querido amigo. Y arrancamos con todo. Siempre bienvenido, no te afanes. Doctor Karam 8K. Porque la vida es juego.
Arrancamos ahora sí, mis amigos, con poderoso juego Visage, con todo, pero bueno, como siempre, la presentación primero. Un cordial saludo a todos, soy Jorge Caran, el Dr. Caran 8K, doctor en Educación y Sociedad, magíster en Tecnología de Información aplicada a la educación, psicólogo y un apasionado que vive por y para los videojuegos. Mi tesis doctoral sobre videojuegos, mi tesis de maestría sobre videojuegos la pueden consultar acá mismo. Mis amigos, varias noticias. ¡Mamá Queen! McQueen, 13 horas de directo. ¿Dónde? Unas noticias les tengo hoy, mis amigos. Hoy la tienda de canje, la tienda de juegos gratis, ha crecido. No lo van a notar tanto, ya les voy a decir por qué, aunque sí van a ver hay unos juegos nuevos, varios. Hay varios juegos que aumentaron en el catálogo. ¿Está bugueado? No, no me diga eso. A ver, ¿será que qué pasó acá? ¿Que dice que llevo 13 horas de transmisión? No, qué raro. Vea pues. La voy a actualizar la información por si acaso. Actualizo ticket. No, ahí sea. Ahí dice, mira, terror. Qué raro. Ve, qué raro. Si quieres actualiza ahorita, a ver. No. Sí tenemos maratones, tú lo sabes, nosotros hacemos maratones. Pero bueno, les voy contando noticias, mis amigos. Hoy voy a estar obsequiando juegos de la siguiente manera. Cuando en el chat seamos más de 10 personas, me avisan inmediato. Hago un primer sorteo. Fáciles, preguntas muy fáciles. Y va el primer juego. Cuando en el chat lleguemos a 20, me avisan. Segundo juego. Si llegamos a 30, si llegamos a 40, pero ojo a lo siguiente. Es una única vez cuando lleguemos a los 20 o a los 30, me explico. McQueen, si digamos una persona maravillosa de esas que a veces viene por acá, me hace un raid de 100 personas, de 200, y estábamos en 20, pues cuenta por 30. Ya después del tiempo, cuando lleguemos a 40, ¿me hago entender? Y así, no hay ningún lío. Los juegos que les voy a obsequiar son juegos rigurosamente de los que tengo en la tienda de canje, que pueden ustedes verla acá. Aquí pueden ver la tienda de canje. Aquí simplemente la pueden ver en la tienda de canje. Y los juegos que les voy a obsequiar hoy son juegos que como requisito deben tener que hayan por lo menos 2 juegos de ese. ¿Sí? Entonces, si hay 2 juegos, obviamente voy a obsequiar uno. ¿Sí? Hay una enorme cantidad de juegos ahí, así que no se afanen, hay más de 100 juegos que son para ustedes, mis amigos, porque eso es la intención. Esos juegos no tienen costo alguno, son por estar acá, ustedes se van haciendo a puntos por estar acá, pero hoy vamos a obsequiar juegos así. No sé cuánta gente hay en este momento en el chat. Yo confío, como siempre, en que ustedes me digan. Cuando me digan, hay 12 personas en el chat, hay 14, hay 16, hay 20 y tal, me van diciendo, porfa. Si ya hay más de 10, de una vez. No sé cuántas hayan, no he mirado. Lisa Peli, ¿cuánta gente estamos en el chat? Pero iniciamos, y si es así, iniciamos con el primer juego. Gracias, McQueen. La ventaja, hoy yo no les voy a decir el juego, ustedes mismos lo van a decir. Si ustedes me dicen, oye, en la tienda hay un juego que tiene 2, o sea que tiene 2 copias, 2 códigos del juego, listo, de una, no hay ningún problema. Eso sí, solamente que yo sepa, hay uno donde tengo 3 llaves del juego, del resto, en la gran mayoría hay de a 2, así que el que me pida el primero, pues ya se lo ganó, digamos, en ese sentido es difícil otro, hasta que lo vuelva a conseguir, ¿vale? Espero haber sido claro, así que hoy podemos regalar un juego, 2, 3 o quién sabe cuántos, todo depende de la cantidad de gente que llegue, y voy a estar haciéndolo así a lo largo de junio de E3, mis amigos. Como es junio de E3, vienen muchas sorpresas. Una de ellas es esto que les voy a compartir, a ver si sale, ahí está. Esta es la programación que tengo planteada para junio. ¿Cuál es la idea? Bueno, primero espero que se esté escuchando mi voz, me imagino que sí.
Como ven, por ejemplo, a ver cómo está acá la programación. Mañana, que el lunes, estaríamos con Watch Dogs Legion. El martes, que siempre ustedes verán, los martes siempre estrenamos títulos distintos. Estamos con Black, un juego de EA antiguo, pero buenísimo. El día miércoles, que incluso yo no hago transmisión, es posible que este miércoles sí haga transmisión y los invite a la presentación de mis estudiantes de trabajo de videojuegos y plataformas digitales, porque van a hacer las presentaciones oficiales de sus canales. El día jueves llegamos con Nintendo y Paper Mario, viernes Assassin's Odyssey, sábado Tomb Raider el 1, que creo que ya termina. Por eso cuando lo puse más adelante tengo mi duda, porque ya puede que estemos con Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, ¿sí? Qué bueno que se oiga bien, mi querido Permisito. Permisito, ¿ya viste tu juego? ¿Ya lo viste? No es cualquier juego, es el juego. ¿Ya lo viste? Te dejé el código. Ayer Permisito se ganó un juego. Y el domingo estaríamos con Little Nightmare. El lunes, ojo, aquí hay un primer elemento que puede variar. Depende de mi estado de ánimo, me aguante, porque vienen muchas cosas. De pronto este fin de semana que viene hago un maratón. Vamos a ver. Va, mi querido Permisito, dale. ¿Sí? El lunes estaríamos, ¿qué festivo? Estaríamos con Cyberpunk, porque de pronto si no es maratón pleno, hacemos jornadas más largas. Vamos a ver. Entonces depende de acá. Tengo varias actividades, muchas, ya les voy a contar, muchas, afortunadamente. El martes, como es estreno, voy a traer Far Cry 5 a petición de varios, lo voy a traer. El jueves estaríamos con Visage, viernes con Assassin's Creed Valhalla, sábado otra vez con Batman, el Batman Arkham Asylum, que ya empezamos y se ve buenísimo. El siguiente domingo, si no acabamos Visage, sería Visage, aunque yo no sé, que Visage le hemos dado, yo creo que ya está que termina. Y así, digamos que luego sigue el lunes Resident Evil Village. Estoy tratando que todas las semanas estemos con Resident Evil 8, pues para explotarlo al máximo. El siguiente martes de estreno Dark Rising 4, luego Paper Mario, luego Immortal Phoenix Rising, luego Tomb Raider, pero viene una cosa, ojo. A partir del 12 de junio, gracias Liz Evelyn, a partir del 12 de junio está el E3, Electronic Entertainment Expo, y hay conferencias, hay sorpresas. Entonces mi idea es traer esas charlas, y eso puede modificar va a modificar las agendas un poco, tratando de cubrir las charlas, y entre charla y charla, por ejemplo, jugar un rato, ¿sí? O estar haciendo análisis, comentarios. Así que vamos a estar muy intensos, mucho movimiento acá, mucho movimiento en YouTube, mucho movimiento en Facebook, en fin, pero más que todo acá en Twitch. Ahí sigue Immortal Phoenix, o sea, son horarios sometidos a cambios por si pasan estas cosas. Luego está Tomb Raider, posiblemente ya el 2, luego Little Nightmare el domingo, luego Watch Dogs el siguiente lunes, que creo que también es festivo. Luego Kentucky Road Zero, ojazo ese juego. Para muchos es el mejor juego de todos los tiempos, y la gente lo tiene de agáchese, porque es un juego de la escena independiente, así que lo voy a traer a ver qué tal es. Tiene muy buen balance. Luego estaremos con Village, posteriormente con, Resident 8, luego con Assassin's Odyssey, luego Batman, luego Visage, vamos a ver, luego Cyberpunk. El siguiente martes, que es de estreno, no me quedó el juego, pero ahí hay otro título, ahí hay otro juego de estreno, que es, carajo, no me acuerdo, pero es un juego también interesante. Posiblemente es un título de terror, dicho sea, no, mentiras, es un juego más de bonito, lindo, muy reciente, muy reciente, de la escena independiente. Es que los martes trato de combinar escena independiente con juegos de primer nivel también, tener ahí esa combinación. Y jueves Paper Mario, y bueno, ahí se acabaría ya mayo, junio. Mayo ya se acaba mañana. Y bueno, mis amigos, no sé cuántos están en este momento en el chat. Si alguien me quiere decir, Universe, bienvenida, cómo me gusta tenerte acá, mi querida Universe. Si alguien me quiere decir cuántos estamos en el chat. Ahorita dice, me avisan porfa cuando hayan 10. Si llegamos a 10 y va el primero, si llegamos a 20 va el segundo, así. Vamos a estar dando juegos. Carajo, no me quiso correr, ya. Seguimos. Hola, Univer. Sí, es mujer. Es una
Genial mujer streamer, para que la sigas. Y vamos a ver cómo nos va con el juego. Este juego lo tengo con los valores más altos. Tan altos los puse que a veces el juego puede llegar a tener, ¿cómo se llama esto? Algún tirón, pero me avisan. ¿Me tienes una gran noticia, Yamit? Dale. Necesitamos buenas noticias en esta época, mi querido amigo. Muy buenas noticias. Una de las razones por las que yo transmito es eso. Para pasarla bien acá. Y susurren sus streams. Juanfex, bienvenido. Wow, 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 pero qué buena noticia, ya mi moderador. A ver, les cuento. Pelicanger es un crack total, es un campeón. He tenido el honor de que él me ha hecho varios raids. Cada vez que me hacen raid, esto acá es la locura. Juega Fortnite como los dioses. Realmente te felicito. Uy, ay, Dios mío, ya empezó el susto acá. ¿Qué tal lo ven este juego? Ah, Dios mío, empezamos con todo. Ay, ya ni me acuerdo lo que tengo que hacer. Lo único que sé es que tengo miedo. Se ha atascado la puerta. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué tal se oye? ¿Se oyen bien los pasitos? Es que ayer y anterior cuando empezaba a molestar un poquito el sonido, pero ya. Este juego, mi querido Juanfe, tú eres mi querido Juanfe, mi querido Juanfe sobrino u otro Juanfe. Qué bien que esté sonando bien. Ah, más que bienvenido. Me encanta. Este juego es de terror. Es como un homenaje a Silent Hill. Es un homenaje a Silent Hill. Más a PT, a la versión que iba a salir y que nunca salió. Y casi que sería este juego. Es difícil. Ay, Dios mío. Estamos en un hospital en este momento, como pueden notar. Oh, suero. Ya llegamos a las 11. Listo, mis amigos. Primer juego que regalo hoy. Fácil. Hoy regalo un juego. Uy, perdón. El primer juego que regalo es a la persona que me diga el nombre. Ojo, si es 1, si es 2, hay que decir el nombre y la primera, la segunda o la tercera entrega. Juego de terror que hayamos transmitido acá en el canal de Dr. Karan 8K. El primero que lo diga se lleva un juego. Y ya le digo, de hecho se lleva un juego que escoja. Mejor dicho, la noticia es grande. No, pero tienes que decir cuál de los dos. Dígame uno o dos. ¿Qué tal, Juni? Me puse el 1 y el 2. No, ¿uno o solo? ¿Uno o dos? Yamit dice de Last of 2, Permisito Fear. Yamit Outlast, pero ¿cuál Outlast? ¿El 1, el 2? Outlast 2, te lo ganaste. Te lo ganaste, mi querida Universe. Ay, perdón, esta no era. Muy bien, Universe. Comenzaste arrasando, Universe. Entonces, Universe, vas a hacer lo siguiente, querida. Esos sustos no se olvidan. Vas a hacer lo siguiente, Universe. Ve a la tienda. Esto es la tienda de canje. Aquí se las vuelvo a copiar. La ventaja de estar con 2 PC. ¿Sí? Ahí sale. Ve a esa tienda de canje Universe y juegos que veas que tienen de a 2. O sea, que tienen dos posibles canjes. Ahí dice unidades disponibles 2. Escoge el que quieras de los que tienen 2 unidades. No importa el precio. O sea, los puntos. Puede ser de 80, de 90. No importa. De 50, de 40. Busca uno y de una vez me dices cuál es. Cuando lleguemos a 20, hacemos el siguiente. ¿Listo? ¿Es claro? Y nos cuentes aquí cuál es. Pues para que yo también te lo reserve. Si nos dice de una vez o si no, dice que la segunda persona se lo lleve. Entonces, entra y nos cuentes, querida. Hay de todo. Esta cama extendida y no sé qué hacer. ¿Me avisan cuando lleguemos a 20? Ay, Dios mío, no sé qué hacer. A ver, acá. No se deja abrir. Listo, dale, Universe, y me cuentas.
Cuando lleguemos a 20 me cuentan, mis amigos. Qué chévere que ya llegamos a 10 y lo mismo. Y si cuando llegamos a 30 me cuentan y así. Y así, y así. Y todos los días de junio lo vamos a hacer Dios mediante. Todos los días. Está atascada la puerta, pero si está atascada... Este juego tiene una ventaja y es que no nos deja tampoco tan vendidos. Tarde que temprano nos dice. Uy. Ve aquí, ahí. Yo creo que esto hay que correr. Ay, pero no se corre. ¿Ve así, ve? Ahí hay algo. Ah, vea. Oiga, qué genial. Siempre este juego, hay veces era como un botoncito, nada. Aquí es empuje. Podemos otro poquito. Ay. Ay. No, no hizo. Ay, no, un poco más. Listo, interactuemos. Ahí. No hay espacio suficiente para pasar por ahí. ¿Y entonces para qué me dice eso? ¿Será que es por este lado? Ah. Corra, corra. Otro poquito. Carajo, y lo logramos. Lo logramos, mis amigos. Interactuemos. Ajá. ¿Sí ven que este juego tiene eso? Hay veces sí me he dejado rato sin yo saber. Me llevé la linterna, no la deje, de por Dios, no la deje, no la deje, no la deje. No deje esa linterna, que hemos sido felices con esa linterna. Carajo, ¿no la llevó? Ah. No llevó la linterna. No puede ser. No puede ser. ¿Por qué hace eso? Qué bueno, Permisito. Permisito ayer se ganó un juego. Si quieres contarnos cuál fue, creo que es Road. Es que en el capa como se pronuncia es muy chévere. ¡Juancho Poco Grande! No, no, no. Agarra. No, pero no carga linterna. Esto es mucho terco. ¿Cómo no? No, ¿y esto qué? ¡Ay! No puede ser. ¡Ay! Edward Norton. Run Redemption. Es muy bueno. Lo sabía. Oh, ahora están en serios problemas. Con todo lo que sé ahora acabaré con ellos de una vez. ¿Me habéis oído? ¡Os tengo calados! Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Quién te envía? Espera, espera. ¡Ay! Oh. ¿Qué es esta farsa? Grito. Yo no puedo menos, Elizabeth, y que estar de acuerdo. Yo no hubiera dejado la linterna. Bueno, yo no me metería en una casa abandonada, no compraría una casa gigantesca para vivir nomás con la señora. Ay, ¿qué pasó acá? Ay, Dios mío. Ay, no puede ser. ¿Me metí ahí en esta casa? ¿Me metió? No, 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 no. Soy yo. Carajo, soy yo. ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? Ay, no puede ser, soy yo. Soy yo. Qué genial. Si bien esa apuesta. Esto es muy genial, muy genial. Ay, ni modo. Uy, el ojo. Como buen juego de terror le apunta a la mirada, ¿no? Yo miro, pero me miran. Ay. Has encontrado un objeto de progreso. A partir de ahora se mostrará en la sala de progreso. Oh. Encontramos el ojo. Ay, pero mira. ¿Puedo bajar ahí? Intentemos a ver si podemos abrir acá. No, está atascada. Ay. Creo que toca bajar por acá. Ay. Logro desbloqueado. Capítulo Rakan. Fin del capítulo de Rakan. En silencio al fin. Terminamos otro capítulo. ¿Cuántos más? Y tenemos un nuevo video. Fin de un capítulo.
Aunque has completado un capítulo, no has terminado. Explora la casa de nuevo y descubrirás nuevos objetos clave que abrirán otras rutas. Visita la sala de progreso para ver cómo vas. Ahí también podrás empezar un capítulo nuevo. Ya no sé lo que pasó. Me pierdo una noche de Villax y ya. Pues en teoría terminamos esta historia de este personaje que lo sabía todo. Y ahora aparece una cinta que dice prisión encima de otra, ¿no? Estamos en el parque, parte 2 del parque. Muy buenas noches, mi querido Dios Supremo, el grande. Guardemos el cassette. Me encanta esa música, como veo, todo ya pasó tranquilo, calmación. Por acá tal vez podamos entrar. Prendemos la luz. Me encanta la música, ¿no? Toda... La, 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 la. La, 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 la. Aquí no ha pasado nada. Todo es calma. Todo es sosiego. Va a traer otro juego de terror, entre otras cosas. Y otro, y otro, y otro, y otro. Bueno, pues creo que debemos ir a ver la cinta, ¿no? Ya no me atrevo a subir todavía. Vamos a ver. Música tranquila en un ambiente terrorífico, eso es de lo peor, ¿no? Listo, vamos a ver cuál cinta será ahora. Interactuemos y quitemos esta. Indiferencia. Metamos acá. No, pero ¿qué? Las estoy guardando todas. Negligencia. Aflicción. Guardémoslas todas. Ay, prisión no era. Es la que no necesito. Prisión era de ahorita, ¿no? Ya me queda un capítulo o dos. No, ¿cuántos me quedan? Me quedan tal vez como un capítulo, mis amigos. Ahora me toca volver a recoger todas. Bueno, vamos a poner la de prisión, ¿sí o no? ¿Cuál será la de prisión? Ah, pues miremos. Aflicción, ¿no? A ver. Es que, a ver, miremosla así. Aflicción no es, guardémosla. Ah. Examinemos. Prisión es esta. Entonces metámosla. A ver, es esta, ¿sí o no? Prisión, ahora sí. Ya estamos que acabamos, es que este juego le llevamos. Uy. Una niña. Caballitos, el tío vivo lo llaman. Uy. Ay. Tío vivo. Saludando. Ay. Como varias luces. Ahí donde estuvimos no habían tantas luces como la bodega, pero creo que nos toca ir ahora ya. Ay, no puede ser, qué altera. Es terrible. Pero bueno, ya lo estamos acabando. Uy, ya, aquí repite. Hay que romper una pared y... No, préndetele, señor. No lo apague. No. Deje metido ese casi ahí. Yo por si acaso lo dejo metido. No. Métalo ahí mejor el cassette de prisión para estarlo viendo. Es que eso calma. Wood me interesa. Creo que lo canjearé. Ah, ese es un juegazo. Ese lo vamos a traer acá, Liz Zeppelin. Ese lo vamos a traer acá. ¿Cuántos puntos tiene Liz Zeppelin? Si ya tiene 106.000, canjealo de una vez. No dice que otra persona se te adelante. Dale. Interactuar acá. Podemos guardar las cintas de video acá. Hagamos inventario y guardemos todo lo demás. No sé cuál era ese, no lo vi. Pero todas esas ya las vimos. Vea, ¿sí ven? Entonces nos queda en teoría 1 y 2 cintas tal vez. ¿Cuál dejé metido?
¿Me equivoqué? Esto no lo había visto, ¿sí? No, ese no es. Es que como vamos a sacar la cinta ya me dio miedo. Ah, es que es aflicción. Prisión la dejé allá. Ah, me tocó otra vez volver a recoger todas. Listo, entonces prisión se supone la segunda. Guardemos la primera que es... Ah, no. Recojámosla. ¡Eso! Eso te conté que ya no había avisado. Dale, mi amigo. Gran juego. Univer no nos ha dicho qué juego quiere, caramba. Y ahora sí guardemos acá los juegos. Los juegos, las películas. Indiferencia. Aflicción. Negligencia. Ay, la embarré. Prisión. Dejémosla ahí, qué carajo. No, pero yo sí quiero guardar la película acá. No. Ah, de pronto sí puedo hacer así. A ver. No, no. Muestra, a ver. Aflicción. A ver. Prisión es la segunda. Entonces, ay, necesitamos acá prisión. Prisión es esta. Ahí dejamos prisión. Es que reviso cuál es el que pueda pedir que me lo dé la PC. Pues si no, igual lo tienes, mi querida Universo, lo puedes. Igual hay uno, si quieres, hay otro, pues como es el caso, me avisas. Hay uno que no tengo sino uno, pero de hecho incluso es el que menos puntos vale, pero estoy seguro que te corre. Pues mira cuál te corre de los que están ahí, me dices. Y miramos, Universo, me ha faltado, no te voy a dejar sin tu juego. Ahora sí hagamos inventario y guardemos las cintas. Que no me quiero quedar acá con estas cintas. Listo, ahora sí. Estamos en un tío vivo y hay una puerta que hay que romper. Una pared que hay que romper. Avísame cuál tú sientes, Junior, me ha faltado. Y me avisan por favor si llegamos a 20 personas. Vean, esto es lo que tengo que ir a mirar. ¿Dónde diablos es? ¿Dónde será? ¿Dónde será? Vamos a tomar agua que ya me notó los nervios. Uy. Oh, yeah. ¡Wow! ¡Gracias, Headshot! ¡Qué emoción! Si quieres presentarte, mi amigo, soy el doctor Carano 8K, doctor en Educación y Sociedad. ¡Gracias, Lito! Doctor en Educación y Sociedad, magíster en TIC, psicólogo, apasionado que vive por y para los videojuegos. Otra gran noticia, me compré un PC muy bueno, ahora sí puedo jugar a lo que sea. Pero qué buena noticia, Yamit. Cuéntanos esa característica del PC, pero qué grandes noticias las que nos traes. ¿Y qué quiere jugar? Un PC de esos es para jugar títulos así de alto nivel. Qué chévere, qué chévere. Óigame, yo no sé si bajamos o nos vamos por otro lado. Porque igual no tenemos ni una sola pista. Lo único que tenemos es miedo. Mello. ¿Saben qué? Yo pienso que debemos ir por la bodega. Ya que tiene ese PC, juega Undertale. ¿Cuál es el Undertale? Ay, se me olvidó. Undertale. Perdón. Undertale. Y Celeste. Eso no pide mucho. No sé, de hecho le iba a preguntar si se puede canjear el Visage como para jugarlo. El Visage no lo tengo ahí todavía. De terror tengo el que acaban de canjear. Bueno, de terror ahí hay hartos. Hartos.
Hartos, hartos hay de terror. Pero Isashi no lo tengo. Voy a llevar uno de terror ahí, de otras cosas, a la tienda. Voy a traer otras cosas más de sorpresa. Todo sigue. Pero ahorita me tocaría mirar ya, porque hay unos de terror muy buenos ahí. Muy, muy buenos. Pero Visage no. Ese sí no. No lo he podido conseguir para llevarlo a la tienda. Eso sí, tan pronto lo consiga, lo llevo inmediato a la tienda. Muchos juegos que yo voy a transmitir los he llevado a la tienda. De hecho, uno que transmitimos acá, que se llama Divis Inside, ese lo traje acá. Yo sé que si me suicido, me dan pistas, pero no quiero. No quiero. No quiero. Sí quiero. No quiero. Necesito luz. Ahora que tengo de... Tengo vela. ¿Esto qué es? No, esto es radio. No tengo objetos clave, una cosa de leche, un cassette. Curioso, ¿no? Pensar que cuando yo era joven, a 21.2 era una maravilla. ¿Esto qué es? Esto es para soltar. Oiga, ¿será que ahora sí puedo entrar acá? Esta es una cosa que nada que me deja entrar, ¿se acuerdan? Tiene un símbolo extraño y no se abre. Me estoy enloqueciendo. Me encanta que esto va formando una figura así, como de una mujer, y uno entra acá y no es nada. ¿Sí? Bueno, sí es un pedazo de maniquí. Y ahora acá está cerrado. Suicidarse da pista, Lisa Pérez. Sí, pero puede ser ese. Claro que sí. Espérate, lo voy a apuntar. Claro que sí. Espérate, lo voy a apuntar. El Warhammer. Warhammer. No sé si está por ahí mi querido permisito para que me corrija mi inglés. Warhammer 40.000. Cuenta con ese título. Juegazo, juegazo, juegazo. Para Universe. Recuerden que si llegamos a 20 personas en el chat, me avisan. Y sorteamos el segundo. Hace tiempo que lo había visto y lo habían canjeado. Vamos de 9. Perfecto, Universe. Ay, afán. Si llegamos, si no, mañana, todos los días. Cada vez que lleguemos a 10, hacemos uno. Y así. Dios mío, ¿qué está sonando? Claro, mire las luces. Interactúe, no funciona. Ay, no puede ser. ¿Quién me manda a ser arriesgado y meterme por acá? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo haga, no lo haga, no lo haga. Está muy bajo. A esta altura solo las pesadillas me mantienen cuerdo. Vámonos de espalda. Pero ¿por qué me meto? ¿Por qué soy tan arriesgado? ¿Por qué soy tan valiente? No. Vea. ¡Ay, pucha! ¡Ay, me mató! ¡Ay, me mató! Por mirón. Solo a mí se me ocurre, no, pues allá donde están los gritos, vamos, vamos, seamos valientes, carajo, tal. No, vea, me atendieron. Me han atendido. Ay, este mouse ahí, eso. ¿Qué tal el sonido? Que me avisó una amiga de los naranjas, uno que ya lleva una semana en el de manipulación de alimentos y otro lo empezó el viernes de inglés. Uy, qué bueno. ¿Qué pedacito aquí me quedó? Miremos este. Ficción, no, ese no. Guardémoslo ahí. Es prisión, ¿cierto? El que necesitamos. No. Oh.
Bueno, vámonos, otra vez. Ya cerramos una historia, ¿cierto? Pero ¿saben qué? Yo sé que tenía que irme, pero es que me gusta dejar ahí el televisor prendido. Indiferente, prisión es el que necesitamos. No. Prisión, ese sí. Ahí dejamos metido prisión, que se quede allá. Que es el del tío vivo, ¿no? Porque es que yo cuando ahí no lo hago así y me penaliza. Qué susto de monstruo, no soy. Y suena horrible. Ahora que tengo el código de canjeo, ¿a dónde voy a canjearlo? A Steam, sí señora, a Steam. Con ese código lo canjeas en Steam, sin problema alguno. Me cuentas antes. Eso, mi querida Universe hizo otro. A dar devoción. Juegazo, mi querida Universe. Juegazo, qué bueno. Recuerden que por estar acá ustedes se hacen a puntos, mis amigos. Suscriptores se hacen a más puntos y de entrada yo les obsequio 50.000 puntos. De entrada. Ese era uno de los juegos nuevos. No lo dejó durar nada, mi querida Universe. Lo vio y digo aquí, este es mío. Bueno, pero ya vimos que allá meternos así como tan de una no es la clave. No es tan la clave. ¿Y esto que acá qué es? Parece que funciona, pero es que no hay luz. Lo puse demasiado ahora. Entonces fue que me equivoqué. Voy a poner, ¿a cuánto te salió? Yo lo voy a poner a 80.000 puntos. Jonathan. Siempre bienvenido, mi querido amigo. En 100 puntos. Bueno, Junior, gracias. Igual te lo llevas tú, que es lo importante. No, lo iba a dejar en 80.000. Me equivoqué por 79.000. Dios mío, cuando pierdo cordura es una vaina porque cuando pierdo cordura precisamente me quedo susceptible a que me pasen estas cosas. Ay, no, 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 y yo sin una lucecilla. No, y me metí mal. Aquí, métase acá. Listo. Estoy perdiendo cordura rápidamente. Descansa, Dios Supremo. Abrazo grande. No me di cuenta, mi querida Juni, lo dejé mal, pero bueno, para eso son los juegos, me faltaba. Acá hay luz, así que no me vengan con que no hay luz, que la cosa, que me va a llegar el susto. Prende acá. Ah. Uy, pero acá qué. Acá está muy oscurito. No. Ay, no. Estamos en donde hay la luz. Hay una luz. ¿Será que me toca? No me quiero hacer la suicidación. No pierdo la cordura más seguido en los precios. Ya ni me lo que ya me dijo que raro tan barato. Bueno, Junior, ¿qué le vamos a hacer? Pero lo bueno es que te lo llevaste, tu querida. Y es un juegazo. Juegazo. Es que no, la vez pasada se acuerdan que yo me suicidé y fue la embarrada. Me suicidé y el juego terminó. Entonces no quiero que me vuelva a pasar. Hay que ser valiente y no optar por eso. Porque sí, así le dan uno pistas. Pero ya me pasó que no solo no me dio pistas, sino que dijo, bueno, ya terminaste el juego, muy bien. No, tenemos que encontrar la clave. Ay, mira. Ajá.
medio encendedor y medio cosito. Oiga, ¿me ayudó? Ah, no me cierre, peta. Me estoy enloqueciendo, pero... A ver. No, tal vez por acá. Ah, ¿se acuerdan que había un ojo? De pronto, ¿será que el ojo está? No, no está el ojo. Pero ¿era que ahora sí puedo pasar por acá? Uy, una foto. Y esa foto yo tenía una tan parecida. Pero era más bonito que ese niño cuando era chiquito. Una pregunta, ¿cómo consigo más puntos para canjear juegos? Yamit, por estar acá, te vas haciendo puntos. Cuando eres suscriptor, te haces al 4 veces los puntos. De entrada te ganas 50.000 puntos y te regalan un juego de entrada. ¿Qué más? Aparte de los 50.000, te regalan un juego. Ay, Dios. Apagamos esta luz porque es que... No, abra peta. Abra peta, abra puerta. Es que no quiero gastarla. Pero ¿por qué? Y hay veces hacemos preguntas para hacernos a más puntos. Listo. ¡Ay, pues pucha! ¡Ay, pero por qué me agarra! ¡Ah! ¡Qué monstruazo feo! ¡Qué monstruo horrible! ¿Por qué me hace eso? Ay, no puede ser. ¿Qué monstruo este? Ah, no sé qué le he hecho yo a ese monstruo. Que asusta el berraco. Ahora, está embarrado. O sea, yo creo que... si bien ahora me dejó acá, por lo menos no perdí lo avanzado. Hay algo extraño en este monstruo. Pues pucha, otra vez me está persiguiendo. Hay algo extraño. Y es como si el personaje hubiera estado en el fango. Ahí ya estamos bien. No. Pues pucha. Vamos arriba otra vez. ¿Será que prenda la lámpara? Prenda la lámpara. Y prenda la luz, mejor dicho. Ahí no tendría por qué asustarme. Aquí ya hay luz. Vamos rápido. Vamos acá, que aquí hay luz. Ajá, acá no hay luz. Acá no hay luz. Ay, estoy nervioso. Acá sí hay luz. Solo las pastillas me mantendrán cuerdo. ¿Tengo pastillas? No. Ahí sí tengo. Tome una vez. Ave María. Guardemos. Tomemos pastilla. Dije, tomemos pastilla. Eso, Junior. Junior, siempre que tanqueo con nuevos juegos, ahí llega. Listo, ya tomamos la pastilla. ¿Y dónde está el encendedor? Aquí está el encendedor. Tengámoslo por si acaso. Vamos. Es que no sé para dónde. ¿Será por acá? No, no abrí. Y es que no quiero... A ver, acá. Acabarla. Pero ese ruido es que me están persiguiendo, estoy seguro. Ay. Ya calmó el ruido.
Apaguémoslo por si acaso. Dios mío. Apáguelo. ¡Ay! Me agarró. Yo ahorro y cuando uno de los que me van a empezar los canjeos. Eso está muy bien, para eso son queridas. Ahora sí que no ahorro porque gasté todo. No puede ser, me está agarrando el susto este. Me agarra y me agarra y me agarra y me agarra. Y no sé qué hacer. No sé qué hacer. Todos los meses yo hago por traer nuevos juegos a la tienda. Entonces, pues la idea es esa, que se aprovechen y se hagan esos juegos, mis amigos. Entre ahí con un tecito. Ay, sí, este paso me va a tocar interesante. Es que suena de una vez. Prenda acá. Vamos acá, yo sigo en mi terquedad. Me está ahorcando en el primero. Vamos al segundo piso a ver. Es que no se ve nada. Acá. Ya no está la cuna, ¿se acuerdan? Ven de acá. Oh. Ay, ¿qué hay acá? La señora sigue ahí. Aquí están los cassettes. No cojamos. Más bien ahí metamos el cassette porque este cassette ya lo escuchamos. Todos los cassettes ya están. ¡Epa, ya vi! ¡Gracias! ¡Epa! ¿Viste la película y te gustó? Qué bien. Yo a esa película le tengo mucho recelo. Como desconfianza. Pero si tú me dices que es buena, la verdad es que me parece como tan manido el giro dramático que le plantean. Uy, un oso. Ve ahí tenemos. Si coges este objeto empezarás un capítulo. No podrás empezar otro capítulo hasta que completes este. Claro, ya empecemos capítulo. Uy, ahí viene un oso. Listo. Capítulo de Lucy. Un perverso amigo. Empezamos historia, mis amigos. Apagué. Oh. Nuevo integrante de la familia, Lucy. ¿Es como la niña? Yo lo que no entiendo es por qué a los otros streamers que les he visto jugar esta vaina están con una luz. Y en cambio, ay, mira tan bonito está. Esto se llama mariquitas, ¿no? En cambio, a mí todo el dichoso juego me ha tocado en una oscuridad. Antes tengo encendedor, pero lo estoy ahorrando para que suena. Ahí me dio tos. Es el miedo que hay ahí. Uy, es un oso. Prendamos la luz. Alguien como si no pudiera respirar, ¿cierto? Como ahogándose, ¿sí o no? Yo ni yo. Es que no me gusta gastar mucha luz que después me va a hacer falta. Más ositos. ¡Ay! Ichut canjeó a hidratarse. Gracias, mi amigo. Va por ti. ¿Lo tengo con poco brillo al juego? ¿Me parece? Pues es para quedar uno más asustado. Pero, mira, en opciones, aquí en opciones. No, mira, lo tengo todo en calidad muy alta. Pero no tiene opción de cambiar
sea, puedo poner la luz, pero pues le perdemos. Ay, Dios mío. Prendemos allá. Uy, miren esto tan feo, me da escalofrío. Knock, 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 knock. ¿Se oyen? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Apagamos la luz. Otra vez. Oiga. Ay, no puede ser. Otra vez. Otra vez. Don't talk. Otra vez. Ya. La calidad de los gráficos y la intensidad del brillo son cosas totalmente distintas. No tiene nada que ver una con otra. Sí, yo sé, mi amigo. Yo sé. Lo que pasa es que no me gusta dejarlo tan brillante. No. Mejor dicho, lo que te quería decir es que no. Miren opciones. No sé si hay manera de cambiarle brillo. Mira. Mira, si es. No tiene la opción de cambiar brillo. Te entiendo lo que me dices, pero no sé cómo cambiar el brillo. Igual no me molesta que esté así. Pero no tiene opción de cambiar brillo. Es decir, yo le podría aquí cambiar el brillo, ¿qué? Al TV, ponerlo más iluminado. Pero ustedes no lo van a notar. El juego viene por defecto así oscuro. Por lo menos en mi caso. Uy. Vamos por acá. Apaga la luz. ¿Por qué el tema de niños en terror da miedo? Porque de todos modos, mi querida Universe, cuando... Yo tengo una vela, ¿cierto? Prende la vela. Ah, mentico. Espera. Ahí quedó perfecta y... Prendámosla con el mechero. Pero ¿por qué no la prende? Así, con mechero. Ahora sí apagamos esto. Ajá. Perdón. ¿Llegaron, hijo? Hijo. Es que estaba pendiente de mi señora. Mi cordura está mal. Ah, esta, pero no tengo cómo abrirla. ¿Por esto podrá abrir? No creo. No. Acá no hay más para usar esto. Bueno, sigamos por acá. Ay, yo no sé si meterme. Entonces, entonces el hecho de involucrar niños, si tú te fijas una serie de temores nocturnos, a ver, por ejemplo, el origen de los fantasmas, el atuendo del fantasma, tiene mucho que ver con la pijama, el traje que tenían los papás cuando uno era pequeñito y iban a verlo a uno. Entonces uno veía gente en la oscuridad ahí. ¿Sí me hago entender la situación de susto? Lo guardo acá. Sugerir una encuesta. Dale. ¿Quién sugirió la encuesta? Dice Peli. ¿Quién ganaría en una batalla de ajedrez? ¿Un viajero en el tiempo o alguien que pueda leer mentes? ¡Ópale! ¿Esa es la encuesta? ¿Tú no la puedes poner, mi querido Liz Zeppeli? O no sé si está Univer para poner. Está buenísima. ¿Quién la ganaría? ¿Quién la ganaría? Permisito piensa que el que puede leer mentes. Pero el que está en el futuro ya sabe cómo termina la partida. Está buenísimo.
Ahora, si yo pudiera ir al futuro o pudiera leer mentes, creo que lo último que haría, lo último que haría sería ponerme a jugar ajedrez. Y lo mismo, si voy al futuro, lo último que haría sería ponerme a jugar ajedrez. Es que no quiero gastar. Ay, Dios mío. No me quiero poner a gastar el encendedor. ¿Esta lámpara prende? Ajá. Apaguemos acá esto. Hagamos inventario porque con esto creo que lo puedo abrir. No me dejo usarlo. Tú buscarías el número del baloto. Eso no suena de feo, ¿no? Oiga eso. Uy, me da escalofrío. Amalester empezó acá, ¿se acuerdan? No hay nada que hacer distinto a tratar de un cómic. Estos cómics, estos Penny Dreadful son. Uy, ahora hay alguien más ahí. Ese sí no lo había visto. Mise Lobo. Hay encuesta, mis amigos. Y no me quiero apagar el. Es que prefiero apagarlo para no gastarlo. Uy. ¿Dónde me metí? Ah, no. Pensé que era algo nuevo, pero. Ay, venga, aprendamos esto. Eso. Acá hay pastillitas, esas pastillitas sirven. A ver. Estamos en la historia de Lucy. Ay. No aprendió. Creo que ahora sí podemos bajar. Mandamos la luz por si acaso. Apaguemos. Y esto es nuevo. Ay, huepucha, se apagó. Se apagó el televisor. Prenda la luz. ¿Por qué se apagó el televisor si estábamos viendo tele? Ay, no puede ser. No, yo prendo esta vaina. A ver, inventario, no tenemos nada. No puede ser. Pero ¿por qué se apagó el televisor? Estoy tan nervioso. Está aquí, está aquí. Ganó el que le mentes. Y ya aprendió. Ah. Y aquí hay una cosa que hay que abrir. Esto tampoco lo habíamos visto. El fonógrafo. ¿Dónde es que está el fonógrafo? Ay, hay alguien allá. Qué susto tan horrible me hacía a ti. Y ¿sí lo ven? Como la del aro. No te vayas, Universe. No, mentiras. Ya, tranquila. Aquí te espero de nuevo. Miren allá. Esto sí, esto es la otra habitación. ¿Se acuerdan que hay un fonógrafo? Vámonos para allá.
¿Cómo llegamos a esa habitación? Creo que es por acá. Sonido. Ese ruido. Yo no me confío de todo ese ruido. Vendamos la luz, no hay sea. ¿Dónde era que está ese cuarto? Ay, el mechero ya se me desocupó. No puede ser. Aprovechémoslo. El mechero está casi así, pues no me lo deja guardar. Apure, 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 apure. Apure, 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 apure. Te pasará el teléfono. Dale, Lice. Miren, llegamos. Aquí guardo. La buena noticia es que acá guardo. No puedes almacenar ese objeto, ya no sirve. ¿Qué lo boto? Pero no me lo deja botar. ¡Ay, prenda la luz! Esto no podemos vender. Ahora se va a llamar esto. No, igual sigue ahogando. No hay ningún vinilo. Pero la niña estaba por acá, la señora o lo que sea. Soltemos esto, me da mucho pesar, pero ya no sirve. Fue útil mientras lo tuvimos. Ay. No, vamos. ¡Ay! ¡Ahí van! Bienvenido, Iván. Estamos en un momento, estamos con una nueva historia. Pudo haber sido peor. Ay, no, es que entrar acá. Es que esa voz y esta oscuridad acá. Aquí hay un bombillito. No, pero no me sirve. No lo puedo. Ay, sí lo puedo tomar. Parece que funciona. La bombilla no está rota, pero no prende. Guardémosla por si acaso. Sigamos por acá. Aquí no nos dejen entrar, pero vámonos por acá. Les recuerdo que estamos ya en la historia de Lucy. Nadie indica que abre la llave. No tenemos sino una cosa de leche. Y absoluta oscuridad. Aquí puedo colocar una vela. Ahí había algo. Una vela. Ya la coloqué. Es que no se ve nada. Nada. Yo sé que por aquí había como una... Ve ahí, interactuar. Ahí, interactuar. Nada que me deje explorar esta zona. Nada. Uy, está cayendo rayos. No son rayos, esta es una cámara. Oh.
¿Y esta cámara? ¿Cómo funciona? Ay, miren, tan genial. Ay, Dios mío. ¿Se vieron? Vea, vea, vea. Tomo foto y mire lo que sale. ¡Una niña! Una niña que le están inyectando. Ay, vida carajo. Ish. Sí, le están inyectando y por eso llora. Bueno, así iluminados a ver si vemos algo. Ahí ya estuvimos y no. Tenemos nuevo objeto por lo menos. Y ahí hay algo. ¡Ay, el susto! ¡Qué cosa tan horrible! Y con una sonrisa toda macabra. Ay, no puede ser. A ver. ¡Ay, miren allá al fondo! Doc, una pregunta, ¿por qué compraste las dos series S si los juegos de ellas se pueden conseguir en PC? Solo es curiosidad. Mira, la verdad tú sabes que tengo mucho antojo de la Play 5. La Xbox Series S, aparte de servirme como un backup, tenerla también, permitirme jugar juegos 6 veces de una manera más cómoda para no llenar el PC de tantos juegos o cuando falle y todo eso, también me sirve para mi hijo. De hecho, en este momento mi hijo está jugando. O ya estaba jugando, porque es que no sé si ya llegó la mamá. Estaba jugando, ¿sí? Entonces, también es eso. O sea, tiene esas triples funciones. De hecho, en Xbox, en la consola, yo tengo una enorme cantidad de juegos que ya había comprado y pues también aprovecho. Cuando hay rebajas, hay unas rebajas en consola, hay unos juegos que incluso... Mira, por ejemplo, el de Star Wars que está en el Game Pass, no me corre en el PC, no sé por qué. Y en la consola sí. Entonces cuando hay unos juegos que me corren mucho más fácil en la consola que en el PC. Y digamos que con la Xbox One Series S hay una seguridad que juegos de nueva generación te va a correr. Este PC en teoría también lo puede hacer, pero ¿qué tan y no? ¿Que me acerco? Tomemos la foto. Ay, no hace nada. Ay, si la ven, qué tuto tan horrible. Yo no quiero ir. Yo no quiero ir. Pero es lo que toca. Ya valiente carajo. Ahí se vino. Viene para acá. Ay, y estoy perdiendo cordura. Tome la foto. No, no le hace nada. Me acerco. Estoy perdiendo cordura. Ah, pero se está alejando. Me teme. Me teme. Me teme. Ahí se. ¡Ay, huepucha! ¡Ay, no! Me agarró por atrás. ¡Eso tan horrible! Yo venía a ayudarla. ¡No! Tome la foto. No. ¡Qué mello! Y se va ahogando y lo ahoga a uno. A propósito, voy a preguntarle aquí si ya llegaron. Eso está horrible. Ay, no puede ser. Tengo mello. Listo. Ay. ¡Ay, juepucha! ¡Ay, córrale! ¡Córrale, córrale, 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 córrale! Pero es que no me dio ni pasto. ¡Ay, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡No, no, 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 no! Ya. ¡Qué susto tan vagabundo no soy! Mire, 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 mire. Miren la... ¿Sí ven que hay una flecha? Sí. Ahí yo corriendo agachado. Harto que estaba haciendo. Vea.
No sobe. Ahora sí vamos hacia allá. Oiga, pero aquí puedo prender la luz por si acaso. No, pero por ahí está sonando. Yo mejor me adelanto. Es que me está... Ah, espera un momentico. Hagámonos acá junto a la luz. Prende esa luz. Ahí estoy con luz, no de... ¡Ay, ahí viene! ¡Ahí viene esa niña! ¡Ahí viene otra vez! ¡No me cojan, no me agarren, no me agarren! ¡No, no, 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 no! Miren, tal cual como en... ¡Ay! Ya. Ah, cuando la luz empieza a titilar, ahí viene el susto. Miedoso. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Vamos por acá. Parece Resident Evil con las hijas de Dimitrisco. Pero este está peor. Este está peor. Vamos por acá. Mira la mancha de sangre. No toca ir acá. Ay, ahí viene la luz apagada. Es señal. Es mala señal. Es mala señal. Apure, apure, apure. Abra esa puerta. Y córrale. ¿Dónde viene? Ahí viene, 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 viene. Tengo miedo. Ya. ¿Y ahora para dónde? Necesito pistas. Ya volviste con comida. Ay, mira, aquí hay algo. No. Mi inventario dinámico está lleno. ¿Cómo me pongo de pie? Ve, pero mi inventario no está tan lleno. Bueno, tengo pasticas para estar bien, pero ahorita no necesito. Nada. Oiga, esto me hace acordar de los... ¡Ay, huepucha! ¿Y la vieron? ¡Ah, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, no puedo volar! ¡No! Me agarró. ¡Uy! Está toda vuelta nada esa niña. Pero yo empiezo a entender algo. Con todo y el susto. Fíjate, entonces, con todo y el susto estoy entendiendo algo. Si recordamos la primera escena, muestran a un hombre eliminando a todos los miembros de su familia, a todos. Pues creo que le están todos cobrando revancha, todos lo están matando. Creo que esa es la razón. ¿Cuántos años tienen los chicos que nacieron en el 2008 ahora? Tendrían 12, 13 años. ¿Cierto? 2 años y 13. ¿Por qué? Espérate, 12, sí. ¿Estás cumpliendo años, mi querido Jonathan? ¿Dónde te sentaste? ¿Qué es esto? Una cosa para equilibrio, ¿no? Ay, mire. Si es por acá. Oiga, me encanta porque aquí hay un... ¡Ay, pucha! Otra vez me agarró. Ah. ¡Ay, no! ¡Ay! Y me quita algo. ¿Me explicas? Dale, Yamil. Dios mío, esto está muy miedoso. Un cagazo, ¿no? Doc, ese chiste que te dije tiene que decir 18 porque es como que te gustan. Ah, pero explícalo un poquito porque yo no entendí. Ahí sí me perdí yo. Mm,
Bueno, vámonos por acá. Mírela, mírela, mírela. Córrale que me va a agarrar, me va a agarrar. Córrale, córrale, córrale. Vamos a toda, a toda, a toda, a toda, a toda. Abra puerta. Hágale, hágale, no se quede quieto. Hasta que deje de sonar. Estoy perdiendo cordura otra vez. Pero por acá no es. Tengo que buscar en donde están los huecos, los... Ay. Ay, Dios mío. Me gusta esto porque se parece a Fatal Frame. No sé si lo recuerdan, a Project C. ¡Ay, copucha! Otra vez me agarró la niña. Me agarra con una facilidad. Y me vuelve loco. Uy. Démosle. Uy, sí. Gracias, mi querido Garra. Sí, es mejor, obviamente, uno cierta frase. Recuerden que Switch es Switch. Twitch es muy sensible. Ay, ahí viene otra vez esa niña. Ay, no, no. Córrale, córrale, sin temor. Ahí me metí por donde no era. No, me metí mal. Me metí mal. Y me salvé. ¡Ay! No me salvé. ¡Ay, no me salvé! Ah. No, pues me quedé quieto porque quedó en silencio, Garra. Entonces dije, ah, no, pues aquí ya me salvé. Bueno, mis amigos, les recuerdo, si llegamos a 20 personas en el chat, sorteamos otro juego. Dios mío. Miremos, tomemos foto. Sí, miren, si es por acá. Si es por acá. Es que quiero ir hasta donde la pista me dé. Vea por acá. Sáquela y córrale. Córrale porque ya no demora en venir la niña esta. Acá arriba. Entra, abra la puerta. ¡Ay, carajo, me agarró! ¡Ay, no! ¿Estoy diciendo alguna palabra inadecuada, mi querida Universe? ¿Esta produce más terror que los papás de Batman ayer? ¿Cuál? ¿Qué pasó ayer con los papás de Batman? Permisito. No lo vi. No lo vi. Estoy todo nervioso con eso.
Pero bueno, ya sé lo que... bueno, yo no. La escena de la morgue. Dieron en un tráiler. Ya me acordé. Mentico. Vámonos. Córrale, 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 córrale. Córrale, no mire para atrás. No mire para atrás. Abra puerta. ¿Sabe qué? Yo hasta cerraría la puerta. Un fantasma en teoría no puede atravesar una puerta, pero... A ver. Vea por acá. Por acá. Vea. ¿Sí? Ay, no, pero es que no quiero. Prendamos el televisor. Pero ¿por qué me apagan el televisor? Eso, a ver si ya ahí por lo menos no me persigue. Acá hay lucecita. ¡Duambe! ¡Ay! ¡No, otra vez! ¡No! ¡Ay, algo me quitan! ¡Uy! ¿Cómo suena, no? No sé si notan un detalle. La niña es bonita. Es una niña, el diseño hasta acá arriba es bonito. Es una niña que queda como sin garganta, algo acá. Le ponen una inyección. O sea, aquí hay una cosa fuerte, muy fuerte. Dicho eso, a correr se ha dicho porque, mire, primero mi cerebro está absolutamente en últimas. ¡Ay! ¡Descansa, permisito! ¡Abrazo grande! Y no puede ser. Le recuerdo mañana. Y qué linda, nomás me... Sí, lo único malo es eso. Que me ahorca y me quita el corazón. Pero es porque ella misma no puede respirar. No, qué susto tan horrible. Mañana estaremos, Dios mediante, con Watchdog. Vuelve Watchdog. Por acá en Doctor Karan 8K. Ay, Dios mío. Bueno, sigamos. Pero no hay de otra. Tengo que ir hasta arriba. Rápido. Rápido. Rápido, rápido, rápido. Abra puerta. Siga. Siga, siga, siga. Ay, que se me hizo el televisor. Allá. Siga, siga. Y ya empezó a... Siga por acá. ¡Ay, me voy a agarrar! ¡Ay, qué susto! Jonathan, todavía no. Pero es que ese tiene un valor y se me ha olvidado. Me compré el otro y se me olvidó comprar ese. Ay, no, ahí estoy pintado. Pero voy a comprar ese y el 2. Voy a ver si hoy mismo cuando termine, para no quedarte mal más días. ¿Tú me aseguras que me va a asustar más que con este? Aquí lo apunté, el 1 y el 2 porque ya vi el 1 y el 2. No la juzguemos que es asmática. Me cayó la agenda. Listo, seguimos. Se me cayó la agenda y el enfermo y todo. Ay, no puede ser. Estoy todo nervioso. Es que tengo que ir rapidísimo. Miren cómo tengo el cerebro de rojo. Por eso soy tan sensible a todo lo que me va a hacer. Y ahí suena. Entonces me toca ir a toda. Abra puerta. Pero abra puerta. Métase. ¿Dónde era? Por acá. Es que lo que no alcancé a ver es... Por arriba. Vamos arriba. Y ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene esa niña. ¿Sí la vieron? ¿Sí la vieron? ¿Sí la vieron? No, no me abra, no me cierro la puerta. Se atascó la puerta. Ay, Dios mío.
Y aquí no toma foto. Pero parece que era ahí. Ay, mírela, ahí está. La oscuridad. Ay, no quiero ir a leer. La oscuridad te va a cazar. Ay, no, la oscuridad viene por ti. Lo podemos traducir. La oscuridad te atrapará. Aquí hay lucecita. Y no quiero interactuar. ¿Eh? En la pizarra se puede leer, la oscuridad te persigue. No, no me da cuenta. Ay, mire, 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 mire. No, sobe. Esto está buenísimo. ¿Sí vieron? ¿Y vieron? ¿Vieron? No, qué cosa tan horripilante. Y creo que me toca ir allá. La niña que me persigue, me ataca. Igual a ella también la persiguen. Alguien la agarra. Ahí. La puerta. Meta de por acá, no hay de otra. Pero ya no veo nada de sangre ni nada. Que era lo que me permitía ubicarme, ¿se acuerdan? Ahora me tocó orientarme otra vez por los ruidos. No. No, pero me toca seguir así, ¿cierto, Universe? Pero bueno, hay luz. El oso, vean el oso. El oso, una mano. Lo que les decía, una mano con... Ay, pero me volví a... Mire, 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 mire. Arriba. Arriba. Por acá. Uy. Qué valiente uno meterse acá. Uy. Ay, el monstruo está allá. Es que si no es el monstruo. ¿Sí lo ven? Esto está buenísimo. Miremos para este lado. Me da un susto. No toma nada. No sale nada. Mi inventario dinámico está lleno y no puedo. Y acá hay un encendedor, pero no me lo deja coger. Y no puedo agarrar, no puedo quitar esto. Ya no puedo tomar más fotos. ¿Qué pasó? Si antes se veía todo. Y se atascó la puerta. Y no me deja. No, me toca así. Carajo, ¿será que se bloqueó? No quedó, ¿cierto? Ahí hay algo, no se abre, nada indica que ya la abre. Ah, este es el...
Parece que ya viene por mí. Prendamos la lámpara. Debo coger esto con las dos manos, pero no me lo deja agarrar. Boto el piso, nada. No tengo ni idea. Y carajo. Nada, tocó ser valiente. Es que yo lo veo como muy quieto acá. Me deja llegar hasta acá. Solo la pastilla me mantiene cuerdo, pero... ¿Qué se me hizo? Esto es muy alto. ¿Qué me estará faltando por hacer? Y es que esto no me puede, no lo puedo agarrar que quiera, lo que quería agarrar. Interactuemos a ver. No. ¿Será que ya puedo aquí? No, se atascó. Algo me falta, pero no sé qué puede ser. Por lo menos ya estoy como bien de salud. No puedo almacenar objetos, no. Lo único que sé es que ahí se veía el susto. ¡Hola, capitán! ¡Bienvenido! ¿Qué tal tu jornada, mi querido capitán? Aquí no tengo llave para eso. Acá lo único que sé es que está la oscuridad total. Total, total. Algo pasa y no me deja avanzar. ¿Qué me estará faltando? Y es que no entiendo por qué no puedo coger eso. Ah, mesas. Algo me debe estar faltando acá y no doy. Esta segunda había algo ahí. Ay. No. O acá. Miren, ahí hay algo. Ay. Ahí hay una llave. Me va a quedar de para arriba, ¿eh? Oiga, no pude abrirla. Ya. Ay. De pie y hay una llave. Una llave con un símbolo de electricidad. Y esa es la puerta de abajo, me parece. Por fin pudimos coger esa llave que me tenía al rojo esa llave. No. Y la daba ahí en abajo. No. El problema es que ahora no sé si puedo salir de acá, se atascó. La ventaja es que ya tenemos esa llave.
debo hacer para salir de acá? Allá hay unos libros. Y ahora sí que en la completa oscuridad. Ya. Algo no estoy haciendo, algo me falta, pero bueno, ya tenemos una llave. Voy pasando a por el pasillo más largo del pabellón y ya me dio miedito. Y hoy el juego sí que ayuda a sentir más miedo, mi amigo. Oh. No quiere prender. Es que no entiendo por qué no me deja avanzar. Yo quisiera salir de dejar de usar este objeto. Esto con dos manos para usarlo. Es que no sé por qué este... Ahora sí. Ahora sí, soltamos eso. Me va a pesar soltarlo. Pero eso no me está sirviendo. Y ahora sí. Ah, pero este es de bombillo. Entonces, ¿esto qué? ¿Pico? Soltémoslo también, no decía. ¿Cómo es? Y no, a ver si es que se puede usar. ¡Gran séquito! ¡El poderoso! Botemos esta bombilla. Soltémosla. Listo. El poderoso narrador de España. Grande. ¿Cómo vas, mi amigo? Bueno, pues ya pudimos soltar esto. Brújula. No Surfer. Pero vieras cómo hemos avanzado. Bueno, vamos a ver acá. Tenemos que encontrar salida. Ah, pero miren, ya puedo agarrar esto. Ajá. Esto acá para acá. Ay, ¿qué hice? Oh, eso no es lo que quería. Eso. Y acá tengo el encendedor. Agarrémoslo. Ay. A ver, aquí miremos. Uy, miren la luz. Y guardó. Ay. Bueno, por aquí ya. Yo creo que ya esto que guardó acá. Miren, claro. Abrió la puerta. Y ya tengo una llave, ¿se acuerdan? La llave es de abajo. Entonces yo pienso que... Como ya dejo, yo pienso que ya podemos ir al cuarto eléctrico, el que estaba allá abajo. La masa se ha guardado en el... Oiga, ¿quieren que les cuente una cosa? Volvió la luz. Ha vuelto la luz.
volvió la luz. Aquí a verte antes de dormir. Gracias, séquito. Sirakiro ha canjeado. Invoca un sorteo. Grande, Sirakiro. Muy bien, Sirakiro. Mi amigo, entonces hay otro juego cortesía de Sirakiro. Le recuerdo, el segundo juego, pues ya sorteamos uno, pero el segundo es con este canje de Sirakiro. Maravilloso, Sirakiro. Se ganó su aplauso. Muy bien, Sirakiro. Segundo juego. Escojan, porque prometido es deuda. Escojan el juego que quieran de la tienda que tenga por lo menos dos códigos. Es decir, que hayan 2 unidades. Sirakiro, toma los honores y di qué juego es que tenga 2 unidades y que quieras que sorteemos acá. Tú también puedes participar, Sirakiro, por supuesto. Quien se lleve el juego es cortesía de Sirakiro. Que hayan 2 copias del juego, 2 juegos originales, por demás está decir. Oiga, miren, allá está rojo. Uy, rojo como el infierno. Y... Oh. Oh. Y estamos saliendo. Oh. Oiga, no puedo guardar nada de esto. Guilt. Culpa, ¿cierto? Esto es como culpa. No, pero ¿para qué aprender esto? No me deja guardarlo. ¿Cuál será el juego que Sirakiro quiere que sorteemos? Ya decidiste, Sirakiro. Ositos. A la niña le iban llevando como con ositos, ¿sí o no? ¿Cuál será el juego? Anomaly. Perfecto. Entonces el sorteo es de la siguiente manera. El sorteo se lo gana la persona que diga: ¡epa! Sirakiro reclamó de una vez Carlos Juárez en la llamada de Juárez. ¡Juegazo! Hoy se está moviendo la tienda, que de hecho hoy actualicé. Subí 20 juegos nuevos, lo que pasa es que muchos estaban repetidos. Entonces, vamos por... ¿Cuál fue el juego que dijo Anomaly? La primera persona que me diga fácil y deje comentario en TikTok, ¿cuál es el juego más reciente que tengo en TikTok subido? Fácil. Recuerden que eso es para darle a ustedes los juegos, mis amigos. Esto no es para poner pruebas difíciles, sino el que me diga. Ya, encontré el efecto para apuntar. ¿Cómo se llama el juego que subí en el canal, en mi canal de TikTok? Ponen un comentario y me dicen cuál es el juego. El primero se lleva Anomaly. Sería el segundo juego de la jornada. Y gracias, cortesía de Sirakiro. Grande. ¿Qué es esto? Oye, está genial este escenario, ¿no? De otro sitio. Gráficamente este juego es notable, notable, notable. Por donde se le mira. Por Anomaly. La primera persona que diga el juego que está en TikTok, deje su comentario. Muy bien, Iván. Perfecto, Iván. Cortesía de Sirakiro. Se lleva, mi querido Iván Aoyama, el juego de Anomaly. Muy bien. Entonces aquí apuntamos Warhammer Universe
Anomaly se lo lleva Iván Oyama. Aoyama. Pero ahí yo creo que puedes poner el comentario. Por ahí lo puedes poner. Si no, ponen un comentario en YouTube para que me quede registro. Vale, Iván, porque igual lo adivinaste. ¿Cómo hiciste para saberlo? Yo que pensaba, y es algo muy curioso en todas las plataformas, y por eso yo subo contenidos en todas las que más puedo, porque hay gente que de pronto me conoce por TikTok, otros por Facebook, otros por Twitch, otros por Twitter, unos por YouTube. Entonces es una manera de mantenerme en casi todas las plataformas, pues por lo menos las que conozco y en las que sé que puedo subir contenidos de videojuegos. Seguimos por acá. Y cantidad de osos. Mira, tan bonitos muñecos, ¿para qué no? Que esto también es otro homenaje a los Silent Hill. Por lo menos, aunque no es de día, es de los momentos más claritos que hemos tenido en el juego, ¿no? Porque me tuve que meter a la página y solo veo por fuera sin loguearme a su canal. Espero suba videos del juego One Leaf, se lo recomiendo. Es un juego que no dura ni 45 minutos. ¿One Leaf? Pues venga, lo apunto. Eso los traigo usualmente los martes que hago estrenos. Como son corticos, pues están apenas. ¿Está en la tienda de Estados Unidos? ¿No está en la tienda latinoamericana? ¿Y cómo lo consigo? Voy a buscarlo. Oh, mira, ahí hay una escalera. Todos los muñequitos. Qué cosa tan... Esto, digamos, la estética del terror, ¿no? Porque son muñecos muy bonitos. Muy bonitos. Y sin embargo estamos a sabiendas de que estamos en un juego de absoluto terror. Con unos gráficos notables, ¿no? Yo siempre quedará la duda de quién nos habría sorprendido Hideo Kojima. Esperemos a ver si en este 3 sale el anuncio de algún juego de terror Made in Kojima, ¿no? Ay, pensé que por aquí podía subir, pero no. Ah, sí puedo. Yo soy Lucy. Hola Lucy, deseo ser tu amigo Lucy. Ahí veo el muñequito. Ay, lo que sale. Carita brava. Lucy está dominada. Pico. El pico es como el loro. ¿Qué hiciste? ¿Qué lo hiciste? Y me dio escalofrío y me dio susto. Es que esta imagen y toca interactuar. Y acá hay algo, ¿sí ven? Ah, interactuamos. Soy Lucy. Por detrás no dice nada. Hola Lucy. Deseo ser tu amiga, tu amigo Lucy. Oh, una llave. Una llave pequeña. Examinemos la de mis cositas a ver qué es. No dice nada, ¿no? Pero ahí sigue. Por si acaso miremos a ver si hay algo más. Bueno. ¿Cómo será? Pero por lo menos en las más recientes. No está, pero reclámelo desde un navegador cambiando de ubicación y reclámelo así es gratis. Ah. Bueno, haré el intento, mi querido Iván. Ojalá no me vaya a olvidar. ¿Y será que no llega acá a la tienda nuestra? No se abre, necesita llave pequeña. Lucy no quiere ser nuestra amiga. Yo te confieso, mi querido Iván, que a mí me cuesta mucho trabajo hacer cosas que
de alguna manera planteen como una situación de no hacer las cosas como se deben. Siempre trato, y se los he dicho a ustedes, de mostrar el máximo ejemplo posible. Hasta en esas cosas me cuido. A ratos puede que suene pasado. Igual voy a mirar, porque no creo que eso tenga nada de, pues, ni ilegal, ¿no? Ay, miren la foto. El dibujo de la niña con que le inyectan algo. A ver. Y Lucy. Lucy, escúchame. Estoy contigo, Lucy. Quédate conmigo, Lucy. Es malo, Lucy. Tiene que marcharse. No se lo cuentes a nadie, Lucy. Tú y yo. Quiero ayudarte. No es lo que parece, Lucy. Tus padres no lo entenderían, Lucy. Que tú solo tú puedes entenderlo. Deshazte de él, Lucy. Hazlo, Lucy. Hazlo. Deshazte de él, Lucy. Ay, Junior me dijo que no la invocara. Hazlo, Lucy. Deshazte de él, Lucy. Hazlo. Deshazte de él. Lucy. 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 No, Lucy, no lo hagas. Deshazte. Lucy, que no. ¿Yo qué tengo? Tus padres no lo entenderían. Tengo la llave. ¿Qué hago? Deshazte de él. Hazlo, Lucy. Ay. No, no me pude ir. El osito. El osito, cariñosito. Sálvame, osito, cariñosito. Uy. Pero no me atacó Lucy. Uy. Qué entidad malvada. ¿De dónde volvimos? Vea la cantidad de cositas. Evita permanecer demasiado tiempo en la oscuridad. Recuerden que a pesar de que acá hay luz, esto no funciona como luz. Listo, reparamos. Apague esto. Pero ahora tenemos llave. Ay, miren que estoy como mal. Pero ahora tenemos la llave de acá, ¿se acuerdan? Llave del cuarto eléctrico. Aquí está. Ajá. Ahora sí. Ajá. Ahí había algo. ¿Qué agarramos? He encontrado un marco extraño. Ajá. Y aquí hay unas pasticas. Espere, cerramos la puerta. Ajá. ¿Y eso me lo puedo coger? No. ¿Está lleno mi inventario dinámico? Si es que tengo hartas pastillas. Uy, tengo hartos encendedores y todo. ¿Saben de qué voy a salir? ¿Será que puedo salir de algo de esto? Vamos a ver. Eso. Y eso, tomamos esa pasta y soltemos esto. Y más bien agarramos cuántos encendedores tengo. Ahora sí. Me quedé con 3 encendedores casi.
Y yo creo que, ¿saben qué cosa no necesito a la larga? Bueno, pero ya con eso me puedo bandear. Yo despedazo eso hasta las cenizas. Uy. ¿Y esto cómo funciona? Esto es como un puzzle, pero ni idea cómo funciona este puzzle. Cuarto de lava, pero es que no interactúa. A ver. Prendámosle la luz por si acaso. No. No es muy claro cómo funciona esto, ¿no? Ah, tomé una foto. No. ¿Será que tengo que salir de acá? Bueno, pero ya por lo menos pudimos entrar a este cuarto que era... Esto sí es una auténtica revelación, ¿no? Bueno, pero aquí está para aprender cada cosita. Pues vamos a mirar porque yo creería que ahora y está aprendido todo. El taburete se ha guardado en el almacén. ¿Cuál taburete? Bueno, pero la ventaja es que ya puedo entrar. No se abre, no indica que abre la llave. Ah, un momento, tenemos un cosito para un marco, ¿no? Miremos las cosas que tenemos. Mire, tenemos un taburete, no, como un cuadro, un marco para cuadro. Entonces ese hay que ponerlo en algún lado. Estoy mirando todo por si acaso. Vámonos por acá. Hola Galindo. No, mañana no es festivo, mi amigo, pero sí es festivo de mañana en 8. De mañana en 8 sí es festivo. Junio se caracteriza en Colombia por tener varios festivos, ¿no? Ay, ¿quién viene? ¡Ay, carajo! La niña hacía rato no la veía. Ay, pero... A ver, yo la estoy tratando de ayudar a usted. Uy. Pensé que ya me había perdonado esa niña, porque no me ha matado. Quién sabe hasta dónde nos dejó avanzar. No, mañana no es festivo, mi amigo. Mamá, retierna. Bueno, por aquí hemos avanzado. Aquí toca volver a abrir, pero ya tenemos la llave. Aquí cerramos. Y vamos a sacar esto. Vamos a tomar esto. Vamos a soltar esto. Vamos a agarrar una de estas. ¿Y dónde me quedó la cámara? Tengamos la cámara con una mano, no dice que la necesitemos.
Agarramos esto. Listo, aquí ya estuvimos. Es que no sé si... No, no se mueve, vean. Es que no se mueve. Sigamos de todos modos. Uy, se abrió la peta. ¡Ay, pucha! Ya viene la niña. Ay, ¿se la vieron? ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, corre, corre, corre! Córrele, córrele, córrele. Ah, apague esta luz. Cambien de... Intercambien, intercambien. Eso. No, qué susto tan horrible. Estoy tomando foto a ver si logro ver para dónde agarramos. Aunque también es cierto que aquí con esta luz podemos ver. ¿Qué diría yo? Pero... Vamos acá a ver. ¡Uy! ¡Grande, mi querido Zap! Gracias, mi querido Zap. Zap, te has ganado un juego, mi amigo. Prometido es deuda. ¿Cómo vas, mi querido Zap? Más 50.000 puntos. Pero aquí yo apunto para... Mañana te llega un nuevo juego, mi querido Zap. Sustote. Sí, también. Gracias, mi querido Zap de España grande. Más 50.000 puntos se lleva mi querido Zap. Grande, grande. Uy, espere que se me apagó el control. No, ya volvió. Vean ese récord que tiene Zap. Tiene 494.790 puntos. Creo que está en este momento en el liderato. Creo que le está ganando al empresario. ¿Cómo va, Zap? Qué rico. ¿Qué? Este es por acá, campeón. Ay, no cierre puerta. No cierre puerta. No cierre la puerta. Ya. ¿Y eso? Uy, pensé que se me había... Bueno, pero por acá no es. Oh. Zap, yo ya te dejé un juego. Creo que ya lo viste. No sé si ya lo pudiste ver, que ya te había dejado otro juego. Si no, no estoy a ti y a séquito. Ya lo viste, te lo mandé por susurro. Vamos bien, mi querido Zap, aquí. Con mucho susto. Acá con mucho susto. Qué bueno, Zap. Que ya lo vi el juego. A ver. Es que no. A ver. Uy. Apagamos aquí la luz. Bueno, sigamos acá. Cierra puerta, no. Oiga, ¿dónde tendré que ir? Es que estábamos en el primer piso. Se ha botado esa niña que nos anda persiguiendo. Ahora nos persigue es una niña. Y nada, pues eso fue absolutamente colosal. Bueno, vámonos que por abajo. ¿Será que volvemos a bajar? Con una dinámica que parece muy a los Fatal Frame. Un poquito... Algo me dice que tengo que seguir bajando porque es en donde aparezcan como huellas. Dame esta luz acá por si acaso. No.
Está sonando otra vez la niña. Ay, los marcos, vea. Parece que faltan piezas. Uy, carajo, otra vez faltan piezas acá. Hagamos inventario. Ay, pero ¿dónde está? ¿Se acuerdan que había un cuadro? Ay, ya me acuerdo dónde tengo que ir por el cuadro. Ay, ¿dónde es que tengo que ir por el cuadro? En la sala de... Ay, carajo, tengo que ir otra vez a la... ¿A la qué? A la otra... A la otra casa acá. Por si acaso paguémosla. Y busquemos el cuadro. Miren, ahí está. ¡Ah! ¡Cabot! ¡Eva! Gracias, mi querido Cabot. Bienvenido. Muchas gracias a ti, la persona que viene contigo. Aquí jugando un título de absoluto terror. Bueno, ya vimos que tenemos que ir a... Ay, córrale. ¿Dónde fue que vimos? Ay, no, empezó a titilar. Mientras... Mírala, 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 mírala. Corre. De pie, de pie, de pie. Gracias, D3K. Ay, ay, viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ah. Uf. Viene de parte de tu hijo. Sí, Jesús, bienvenido. Y muchas gracias de tres y de Cabo de tu hijo, Jesús. Ay, qué susto. Este juego es de muchísimo terror. Como lo pueden ver. No funciona. Vamos con cuidado porque es que me toca devolverme. Pero si me agarra la niña pierdo todo lo que ya había avanzado. Creo que era por acá. No, no es por acá. ¿Dónde era? Por acá, no. Ay, ¿dónde era? Por acá. Abramos la puerta. ¡Epa, Jason! ¿Dónde estás? ¿Cómo va Jason desde Cali Grande? Mira este personaje. Uy. ¿Cómo vas, mi querido amigo? Ay, el mechero está casi vacío. No importa. ¿Dónde es que tenemos que ir? Creo que es por acá. Bueno, si el mechero se desocupa, no importa, tenemos otro. Esta vez sí tenemos mecheros bastante. Aquí. Hagamos inventario. Y pongamos el primer cuadro. Y aquí guardo B. Tal vez no sea el momento de explorar esa zona. Pero bueno, ya tenemos un cuadro. Ay, carajo. Prenda esta luz. D3. D3. Ay, reparemos. El mechero está vacío, no es necesario guardarlo. Ay, no. ¿Cómo vas, mi amigo? ¿Me indicó? Soltemos este y busquemos. Usemos este. Ya, ahora sí. Bueno, ahora necesito buscar otro mechero. ¿Cómo vas, mi querido D3 Cacao? ¿Cacao? ¿D3 Cacao? ¿Cómo quieres que te digamos, mi amigo? Dios mío, ya viene el susto. ¡Ay! Me agarró. ¡Ay, no! Me agarró. Pero creo que alcancé a grabar. ¡Ay, no, Dios mío! ¡No! Ellas son mis esclavas. Ay, Dios mío, Cabot, grande. D3K, bienvenido.
Eres bienvenida, entonces, creo. ¿Será que eres la hija de... ¿La hija o la mamá? No sé. El mechero está casi así. Ah, claro, miren, aquí quedamos. Ahí no podemos explorar la zona. Soltemos acá. Miremos a ver si puedo reemplazarlo. Ahora sí. Ah, como deco, listo. Bienvenido. Bienvenido, ¿cierto? Qué rico tenerte acá en este juegazo de terror total. Estamos buscando varios marcos al parecer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, carajo! Ahí está. ¡Ay! ¡Ay! ¡Córrale, córrale, córrale, córrale! Apaguemos esto. No, mejor prendámoslo. Métase por acá. Ya se calmó. Toma foto. Descansa, mi querida Junior. Claro que ya me quedan. Descansa, Cabot. Nos quedan más o menos 15 minutos. Uy, no, muy oscuro. Hoy hemos avanzado muchísimo. Afortunadamente ha sido un muy buen avance el de hoy. Ah. Un muy buen balance. Uy, aquí. No hemos entrado, no, pero no puedo hacer nada. No, mejor prende la luz, es que no hay mayor cosa, ¿vale? Evita permanecer mucho tiempo en la oscuridad. ¿Qué tenemos de objetos? No. ¡Ay, ahí viene! ¡Ay, ahí viene, ahí viene, ahí viene! Justo me iba para allá. ¡Ay, no puede ser! Me trae por acá. Ahí sigue sonando. No, pero ya. Ya podemos apagar la luz. Está cerca. Está cerca esa niña. Bueno, mañana Universe. ¿Quién fue el otro? Zap. ¿Y quién fue el otro que se ganó juego? Que también se lo lleva. ¿O fueron esos dos hoy? Aparte de los que se llevaron por la tienda, ¿no? Ya saben. Sigue sonando. Pero no, la niña no está todavía porque la luz está... Está ahí medio... Ay, no puede ser por dónde. ¿Qué sonó? Abro la puerta. A ver. No, la música. Botico. Miren, ¿saben qué? Creo que ahora la clave son estas. ¡Ay, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! Me va a agarrar, me va a agarrar, me va a agarrar. Métase acá, métase acá, métase acá. Métase a la puerta. Métase. Ay, no, ya me va a agarrar esa niña. Ah, se atascó. Pero creo que ahí, Gabo. No puede ser. Me salvé de vainas. De pie. Creo que toca por acá otra vez.
Prendamos acá. Prenda la... ¿cómo es que se prende así? No, no coja. Eso es, ahí ya podemos apagar esta vela. No, mejor prendamos. Pero acá hay velitas, aquí como que no fue. ¿Qué tengo de objeto? Ya no tengo ningún objeto que me sirva. Lo único que sé es que se atascó la puerta. Sigamos por acá. Ah, mire, mire, mire. No, pero ¿esto dónde me lleva? ¡Ay! ¡Ay, me agarró! ¡Ay! ¡Qué horror! ¡Ay! ¡Ay, no puede ser! Y eso como suena horrible. Bueno, ha sido una lección tremenda la que me han dado. Pero bueno, ahí avanzamos otro poquito. Hemos logrado avanzar significativamente en este juego hoy. A ver, miremos aquí un poquito las... Pero esto llega hasta acá. Ah, mira, aquí hay que agarrar algo. Los switches de luz. Ustedes saben que parece que tuviera que bajar. No subir, sino bajar. Cuéntalo mejor. ¡Ay, pucha! ¡Ay, me agarra! ¡Ay, qué muñeco tan feo! ¡Ay! Es que yo creo que la matan. Uy, la manera tremenda. Sinceramente creo que es de los juegos de miedo más miedosos que he jugado en toda mi vida, ¿vale? Porque está uno en permanente tensión, es un monstruo de todas las formas. Nos ha tocado primero en un señor que nos agarraba, además todos limitados, ¿no? Pero una viejita, luego un señor como con... ¿Con qué? Con... Vamos como rápido, por si acaso. Sigamos por acá, sigamos. Uy. Sigamos por acá, sigamos estas cosas. Sigamos acá. Y aquí, quitemos esto, que aquí ya hay mucho. Pero ¿qué hay acá? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No! Oh. Oh, qué susto. Pero bueno, ya sabemos que tenemos que ir detrás de ello. Y ya casi agarro los cassettes. Los cassettes no son como, ¿cómo se llaman esos switches? Como, sí, de la luz. Pues nada, tocó ir. ¿A dónde es? Vamos. Y no pueden dar luz. Sí. Ya podemos apagar. Córrale. Pueden dar luz. Vamos rápido. Baje. Baje. Por acá. Antes de que llegue esa niña. ¿Y esto qué es?
Ay, otra vez me agarró. Ay. Ay, cómo me agarra de feo. Me agarra horrible esta. Bueno, pero la buena noticia, logramos avanzar. La mala, yo creo que igual ahí me va a tocar salir corriendo a traerla y devolverme ahí, a ese punto. Porque ahí hay algo más, pero no he podido agarrarlo. Bueno, les recuerdo que mañana estaremos, Dios mediante, con otro juegazo que es Watch Dogs Legion. En esos futuros distópicos, digamos. No. No, porque ya no me van a llegar acá. Metámonos acá. Y cerramos la puerta porque creo que aquí sí estoy a salvo. Creo que acá no se mete conmigo. Y se abrió la puerta. ¡Ay, no! ¡Sí me agarra ahí! ¡Ay, qué horror! ¡Sí me agarra! ¡No! ¡Ah! Oh. Y yo que pensé que estaba a salvo. Pero no. Pero no. Dios mío, si no estoy a salvo ahí. No estamos a salvo ahí. ¿A dónde más puedo ir? ¿A dónde más? ¿A dónde más? Bueno, mis amigos, si me quieren recomendar a quién irles haciendo el raid, porque ya estamos terminando. Una jornada muy agradable. Vean eso. Uy. Por si acaso vamos corriendo. ¿A quién? Okami Hakurai. Listo. Hagamos acá a ver si ahora sí. ¿Qué es esto? Es que estoy mirándose aquí. Aquí hay algo. Tal vez no sea momento de explorar esa zona. No, todavía no. Ah, tomemos cosita para no volverme loco. Tome. ¡Ay, me agarró! Bueno, vamos a dejar acá con un enemigo muy genial. Un enemigo muy genial, mis amigos. Una muestra bien interesante. Y vamos a hacerle el poderoso raid. No sin antes agradecerle a todos. Vamos a hacérselo a Okami Hakurai. Vamos a ver. Right. Y lo dejamos este juego en punta. Right. Okami. Oh, gracias, mi querido Iván. Igualmente. Ah, tú también te ganaste el juego. Ah. Hurray. Vamos a ver aquí si sale. Vamos a ver si sale. Sí, ahí salió. Bueno, mis queridos amigos, me despido con la frase que caracteriza mi espacio. No lo olviden.
porque la vida es juego. Mi gente linda, gracias con el alma por ese apoyo grande. Mañana nos vemos Dios mediante con otro poderoso juegazo. Me despido, cuídense mucho. Chao, mis queridos gas, chao, Zap, chao a todos, se les quiere muchísimo, gente.